Hola, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en esta actividad previa al taller que realizaremos el día martes. Vamos a discutir brevemente los puntos más importantes del concepto ABCDF para luego poder expandirlos en el taller del día martes. El tema del ABCDF empieza a cobrar relevancia a partir de la década del 90, con trabajos como el de Thomas Petty, que ya hablaban de los riesgos del exceso de sedación en el paciente de terapia intensiva. Y se empieza a ver cada vez más que podemos trabajar de una mejor manera si logramos que el paciente esté cómodo, colaborador y calmo, que es en definitiva la propuesta que vamos a poner sobre la mesa en este taller. Los orígenes de la terapia intensiva se remontan en general a la década del 50 con Bjørn Ibsen, un anestesiólogo danés, que pone como propuesta el trabajo interdisciplinario, como vemos en esta foto, en plena epidemia de polio. Un paciente con polio, con mal manejo de secreciones, siendo ventilado manualmente por un voluntario. En esa época había muy pocas opciones de sedación y no había sedación continua y no hacía falta porque la adaptación, el confort del paciente estaba asegurado por el cuidado de un humano, cosa que fuimos perdiendo con el paso del tiempo. Y ahora volviendo en cierta manera al principio de la historia, en el año 2016, el grupo liderado por Jean-Louis Vincent propone el concepto e-cash, que tiene que ver con justamente lo que decíamos antes, un paciente cómodo, colaborador y calmo, con excelente analgesia, con mínima sedación, con una adecuada movilización precoz y con un contacto intenso con su familia. El ban de la BCDF es una mejora sustancial con respecto a lo que se venía tratando previamente del ban de la BCD, si bien parece que fuera lo mismo, cambia varios puntos importantes. El ABCDF parte de un manejo adecuado del dolor, se basa, como dijimos antes, en las guías 2013 de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos de sedación, analgesia y delirium. Usa herramientas definidas para cada uno de los puntos, con valores de corte también definidos, y coordina adecuadamente la vacación, la sedación, la prueba de intención espontánea y la movilización precoz. Como dijimos antes entonces, la A, evaluar y prevenir el dolor, la B, la coordinación de la vacación, la sedación y la prueba de intención espontánea, la C, una elección adecuada del sedante y el analgésico, la D, prevención del delirium, E, por movilización precoz y F, de inclusión y empoderamiento de la familia. Todo esto se engloba en una propuesta que viene cobrando cada vez más impulso en los Estados Unidos, que es la del ICU Liberation, liberada por Wesley Ellie. Y esto de liberarse habla de liberarse de la ventilación mecánica innecesaria, de la sedación profunda, liberarse de la movilidad en cama, del delirio, del estrés postraumático y muchas veces de la muerte. Hasta hace no mucho tiempo había una falta de evidencia de que este bundle servía más que la implementación por separado de cada una de sus partes. Sin embargo, desde 2017, con este trabajo de Marianne Barnes, también realizado en Estados Unidos, vemos que por cada 10% de aumento en el cumplimiento del bundle, hay un aumento sustancial en la probabilidad de sobrevida y los días libres de coma y delirium también aumentan con la implementación de este bundle. ¿Qué barreras tenemos? Todos podemos imaginarnos que tienen que ver con la intervención. A veces se interpreta como difícil o no se conocen las ventajas y los riesgos que tiene cada una de las partes del bundle. La comunicación también es una barrera importante y sin duda la sobrecarga de trabajo y de papeleo que muchas veces se implementa. Pero para mejorar esto, sin duda, tenemos herramientas muy útiles como las recorridas interdisciplinarias, el involucrar a líderes de cada equipo, un esfuerzo educativo constante y utilizar recomendaciones de una calidad adecuada. ¿Y cuánto se aplica hoy en día? En esta encuesta del año pasado del grupo de Morandi, un italiano, vemos que en una encuesta que se hizo en 47 países con 1.521 respuestas, más de la mitad dicen implementar el ban de la BCDF, muchos implementan escalas para dolor, muchos realizan la coordinación entre vacación de sedación y ventilación espontánea. Los puntos salientes, muchos dicen valorar delirium, pero muy pocos usan herramientas. Eso habla de que tal vez estamos infravalorando la cantidad de pacientes con delirium. Muchos indican movilización, pero muy pocos dedican un equipo a ello, con lo cual la posibilidad de lograr una movilización adecuada se reduce. Muy pocos evalúan debilidad y si bien muchos queremos incluir a la familia, muy pocos logran tener una UTI abierta para la familia.
Revisaremos en detalle cada uno de los puntos. Vamos a ver los puntos más salientes con respecto a la analgesia. Es importante tener en cuenta que en terapia intensiva duelen las cosas más frecuentes. Duele la movilización en la cama, duele la aspiración traqueal, la colocación de vías periféricas. Por ende, el tener esto en cuenta ayuda a que podamos prevenirlo de la mejor manera posible, y la importancia de la prevención radica en que el dolor se puede transformar en dolor crónico y tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente a mediano y largo plazo. El enfoque debe ser multimodal. Si bien los opioides siguen siendo de primera elección, la utilización de herramientas coadyuvantes como analgésicos no opioides, analgesia regional, ketamina, dexmedetomidina, nos permiten reducir la dosis total de opioides y de esa manera reducir también los efectos adversos asociados con esa droga. Con respecto a la sedación, la menor dosis posible de sedante es la mejor dosis y no hay un único sedante, no hay un sedante ideal. Como vemos en esta encuesta, se suele sobresedar a los pacientes en terapia intensiva, y esto es algo que en nuestra experiencia creo que todos hemos visto. Y la mejor sedación y la menor sedación se debe aplicar desde el momento cero, y tenemos cada vez más evidencia, como en esta editorial de Yeavi de este año en Crítica del Cáncer pone de manifiesto, de que la sedación profunda ya desde el principio de la enfermedad crítica empeora el pronóstico. Ojalá pudiéramos reproducir la experiencia que tienen los daneses con el trabajo de Thomas Strom de mínima sedación, pero creo que el concepto no es tenemos que dejar de sedar a todos los pacientes, sino tenemos que darle la sedación justa, mínima y necesaria al paciente para tratarlo en cada momento de su enfermedad, y eso hacerlo, transformarlo en una evaluación dinámica. Con respecto al delirium, el delirium es una afección muy frecuente, es de etiología multifactorial, por lo cual la prevención absoluta del delirium es compleja, pero sin duda tiene que ver con esta triada del paciente en terapia intensiva que habla de la interrelación entre el delirium, el dolor y la agitación y la incomodidad. Para detectarlo, la herramienta que recomendamos usar es el IQ-CAM. Para ello, el paciente tiene que estar despierto, es decir, despertable, en un RAS mayor a -3. Y el del IQ-CAM me pide que tenga los criterios 1 y 2, es decir, un comienzo agudo, curso fluctuante, el punto 2, que es disminución de la tensión, y tiene que tener 3 o 4, que es alteración de la conciencia en el punto 3, y el punto 4 es alteraciones cognitivas o pensamiento desorganizado al momento de la valoración. La siguiente letra es la E, que es la movilización precoz. Y como vemos aquí, las condiciones para que el paciente pueda movilizarse, casi todos los pacientes tienen que movilizarse. Son muy pocas las contraindicaciones, un RAS mayor a -4, -3. Requerimientos respiratorios altos, definidos de manera variable, pero uno puede entender que si tienen menos de 10 de PIP y una fiebre menos de 0,6 y está estable hemodinámicamente, debería poder movilizarse, y lo mismo desde el punto de vista hemodinámico, como dijimos recién. Una barrera fundamental a la hora de la movilización es la cantidad de recursos. Como vemos aquí en la experiencia de Hopkins, que es el centro de referencia en movilización precoz en terapia intensiva, tiene un equipo dedicado 6 días a la semana para la movilización precoz de sus pacientes, lo cual no es una realidad accesible para la mayoría de los centros en nuestro medio. Sin embargo, como vemos en esta foto de Polonia de 2016, donde la enferma está movilizando con un tubo orotraqueal y todo su equipamiento en un carrito de supermercado, a veces hacer uso del ingenio puede resolver las dificultades que tenemos desde el punto de vista de los recursos. Y por último, la F, la última letra que se agrega al bundle, es una realidad que el paciente, cuando ingresa a terapia intensiva, debería poder estar acompañado por su familia. No tenemos muchos argumentos para justificar el aislamiento del paciente de la familia, y sabemos que eso es negativo desde el punto de vista de la evolución del paciente y desde el punto de vista de cómo la familia percibe la internación en terapia. La familia debe estar informada, debe estar involucrada activamente en la toma de decisiones y debe estar involucrado en el cuidado del paciente. Sin duda que el apoyo emocional es recomendable, a veces es difícil de lograr, pero sin duda que es útil para mejorar también la comunicación con la familia. Y es importante tener en cuenta el bagaje con el que esa familia y ese paciente llegan a la terapia intensiva. Hay un montón de mitos alrededor de la presencia de la familia en terapia intensiva, que interfiere con el cuidado, que agota al paciente, que es una carga para la familia estar en la habitación, que aumenta el riesgo de infección. Este último es un mito imposible de sostener. La única necesidad que tiene la familia
cuando ingresa a la terapia intensiva es lavarse las manos. Lo mismo ocurre con los niños. No hay ninguna guía que recomiende prohibir el ingreso de niños en terapia intensiva. Al contrario, recomiendan que se explique adecuadamente al niño lo que va a ocurrir y aseguran que eso es bueno para el paciente y para el niño. Finalmente, ¿qué pasa después de terapia intensiva? Esto del síndrome de post-terapia intensiva, que es una forma de estrés postraumático como el que tienen los soldados que vuelven de la guerra. El síndrome de estrés postraumático es una entidad relativamente nueva, descrita en una conferencia de consenso en 2012 por Dale Needham, que es el encargado de rehabilitación en Hopkins, y habla de que se da tanto en la familia de los sobrevivientes de terapia intensiva como en los sobrevivientes, genera problemas mentales, trastornos cognitivos e incapacidad física, y es un problema cada vez más frecuente, teniendo en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, ingresan 5.7 millones de pacientes por año a terapia intensiva y sobreviven 4.8 millones. Vemos que es nuestra responsabilidad mejorar el cuidado en terapia intensiva para que logremos que el paciente no solo sobreviva, que antaño era un objetivo ya superador, sino que ahora sobrevive con una calidad de vida que valga la pena ser vivida. Por último, les pido dos cosas más: que completen la encuesta que les adjuntamos, que lean en la medida de lo posible la bibliografía que les adjuntamos, y como recomendación final, mantener viva la discusión, esto de formar parte de los círculos de creación del conocimiento, a lo cual las redes sociales hoy en día nos permiten acceder como nunca antes. Es probable que el autor del trabajo que te interesa tenga una cuenta de Twitter. Es probable que lo puedas contactar por mail si tenés dudas con respecto a uno u otro resultado. Es probable que las dudas que vos tenés las puedas resolver mediante una búsqueda en PubMed o en los sitios como ICU Delirium o ICU Liberation. Seguir los hashtags también te permite mantenerte en el círculo de la discusión. Sin más, espero les haya servido como introducción para el tema que revisaremos el martes. Les recomiendo que el martes estén temprano para poder comenzar con el taller. Espero tengan un buen día. Saludos, hasta luego.